Queremos continuar nuestro taller sobre cómo vivir la Eucaristía. En el primer encuentro estuvimos viendo todo lo que significa el misterio de la liturgia y el misterio de la Eucaristía. Hoy ya nos queremos meter profundamente en la estructura misma de la misa, en cómo está armada, por así decir, nuestra Eucaristía, nuestra Santa Misa. Creo que es muy importante recordar algunas escenas bíblicas que nos recuerdan ya de cuán antiguo. Sabemos que la última cena nos da, por así decir, el entramado interior de lo que va a ser la consagración. Pero fíjense, en la escena de Maús, que está al final de Lucas, ahí hay dos momentos muy lindos. Es ese Jesús que sale a caminar o que camina con los discípulos y que concluye cuando los discípulos se dicen cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de los profetas y nos hablaba de su vida. Eso hace referencia a todo el primer momento de la misa, pero lo reconocen cuando parte el pan. Partir el pan es una forma, una expresión que viene del Nuevo Testamento y donde se dice también en eso que esa es la forma eucarística, es repartir, compartir el pan. Es muy bello que ese pan no es un pan cualquiera, sino que es el pan de la vida que quiere ser repartido a todos aquellos que se acercan y que quieren participar. Por eso la Eucaristía tiene dos grandes momentos. Uno se llama la mesa de la palabra y lo otro se llama la mesa de la Eucaristía. Hoy nos vamos a detener especialmente en la mesa de la palabra. La mesa de la palabra está introducida por lo que se llaman los ritos introductorios. Fíjense, todo nos convoca, la Eucaristía nos convoca en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me acuerdo cuando estaba en Roma y me tocaba tomar contacto con cristianos ortodoxos, fíjense, decían, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, era una forma distinta de persignarse. Pero ¿quién nos convoca? El Dios Trino. El Dios Trino, y en su nombre nos sentimos como iglesia convocados a participar de la Eucaristía. Esto nos da una identidad religiosa desde el vamos. Porque, como digo, no nos convoca un cualquiera, sino que nos convoca el Dios vivo, el Dios Trino, a vivir este nuevo momento de encuentro con Él, en la Eucaristía. Luego de eso está lo que se llama el acto del perdón. Son tres momentos donde se dice, Señor, ten piedad de nosotros. La expresión Señor, ten piedad de nosotros es bíblica. Está en los Salmos, pueden ver el Salmo 3:40, en los profetas también, Isaías los hace en el 3:2, ¿no? Y como en el Nuevo Testamento en Mateo 15:22. Quizás sería interesante el descubrir cuál es el sentido de eso. Cuando uno está delante de Dios, experimenta tanto lo fascinante como también lo atrapante y el temor. Por eso es que uno siente el respeto profundo ante el Dios vivo y por eso siente como hombre la pequeñez frente al Todopoderoso, la pequeñez o la filialidad, diría el padre Kentenich, frente al Padre, el respeto que tiene eso. Por eso se empieza, Señor, ten piedad. Y si se fijan bien, esta expresión, ¿no?, que es precristiana, porque había, no solo el cristianismo pide perdón a Dios, sino que también otras religiones precristianas, pero que fueron tomadas por la liturgia cristiana y ya los orientales, los cristianos orientales en el siglo IV utilizaban esta expresión, Señor, ten piedad, que engarza dos cosas que son muy importantes, porque es tanto una aclamación como una súplica, ¿no? Un pedido también, ¿no? Piensen, por ejemplo, en ese leproso que le dice, Señor, ten piedad de mí. O sea, trata de que Dios se fije en él y que le regale su gracia y su misericordia, ¿no?
Y se lo hace por 3 veces, es una vieja tradición, ¿no? Hay algunos que dicen que es por lo trinitario, inclusive hay algunas fórmulas donde se dice: Dios Padre, ten piedad de nosotros; Jesús, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros; Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, ¿no? Es una expresión trinitaria, se la hace por 3 veces. Hay liturgias que no son las liturgias católicas, sino que pueden ser subsidiarias de la liturgia católica o inferiores, digamos así, que tienen también a veces más peticiones de perdón. Las liturgias ortodoxas, ¿no?, tienen peticiones de perdón más seguidos, ¿no? 3, 6, 9. Nosotros tenemos 3. Y el gesto del pedir perdón está acompañado con golpearse el pecho, ¿no? Es un gesto que expresa, ¿no es cierto?, qué cosa, lo que es el pesar que uno tiene por el pecado que ha hecho. Y concluye con la absolución comunitaria. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, renueve nuestros corazones y nos lleve a la vida eterna. Esta absolución comunitaria no tiene el peso de la confesión personal. Es una absolución, ¿no?, que es general, se dice. La Iglesia, acuérdense que tiene la confesión personal para aquellos pecados que son más profundos o, como se decía antiguamente, graves, ¿no? Hay momentos donde una absolución general puede tener la característica de confesión personal. Por ejemplo, en momentos de guerra, cuando hay un ejército que tiene que marchar a la lucha o están en un grave peligro, se puede la Iglesia en ciertos momentos, como les digo, hacer que esa absolución personal general tenga la calificación de absolución personal también, de perdonar los pecados graves. Luego del Señor ten piedad, que es el primer acto y que quiere tocar profundamente nuestra pequeñez, abrirla a la misericordia de Dios, abrir ese afecto de pesar, de culpa, y dejar que descienda la misericordia, ¿no?, el afecto de esa compasión del Señor sobre nosotros. La Iglesia, especialmente los domingos y las grandes solemnidades, reza el Gloria, que es un himno que tiene contenidos bíblicos y es eminentemente trinitario. Nos ata profundamente, piensen, al Gloria de Belén y a momentos donde alguien que ha sentido la experiencia de Dios a través de Jesucristo lo glorifica y glorifica al Padre, que le da la fuerza para realizar todas esas cosas, ¿no? El Gloria es muy importante, es un momento de alegría, donde la Iglesia expresa con mucha alegría el asombro de la gloria del Señor, ¿no? El asombro de ese Dios que se hace presente en la sencillez y que permite a los hombres que le agradezcamos y que lo glorifiquemos. Todos estos ritos introductorios, el inicio, lo que es el Señor ten piedad, lo que es el Gloria, concluye con lo que se llama la oración colecta, que son las oraciones que hace el sacerdote, que ya voy adelantando. Son 3 grandes oraciones que hace. Una es la oración colecta, la segunda es la oración de las ofrendas antes de empezar la plegaria eucarística, y la última es la oración de poscomunión, ¿no? En la oración colecta hay algo que resuena en el español, que es recolectar, se recolecta y se identifica, por así decir, lo que va a ser el contenido litúrgico de esa Eucaristía. Si toman, por ejemplo, el Domingo del Buen Pastor, se van a dar cuenta de la bella oración colecta que tiene, donde dice palabras más, palabras menos, dice: haz que el rebaño llegue al lugar donde el buen pastor ya reside. Recordemos que el Domingo del Buen Pastor es el 4.º domingo después de Pascua, y entonces ahí donde está Jesús resucitado, nuestro buen pastor, queremos llegar todos nosotros, sus ovejas.
Por eso son oraciones muy antiguas. Hay algunas muy bellas, muy bien logradas, otras menos, pero realmente es importante de escucharla porque te da un poco la música de fondo de la liturgia concreta que se celebra ese domingo o ese día de la semana. Quisiera también indicar algo que es muy importante en las oraciones colecta y que tiene que ver con toda la misa. Fíjense, en todas las oraciones que hace el sacerdote, o en la gran mayoría, termina con la expresión por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué es eso? Porque la misa, ¿no?, está dirigida profundamente a Dios Padre, y Cristo es aquel que se pone del lado nuestro como mediador, ¿no?, y nos conduce al Padre. Por eso es que dice por Jesucristo nuestro Señor. Y eso hace que entonces nosotros entremos ¿en qué? Como hombres en la dinámica del profundo amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es el misterio de lo que es la liturgia cristiana. Estamos inmersos en ese universo espiritual, ¿no? No es un Dios sin rostro, sino que es un Dios que nos recoge en su Hijo, nos toma de la mano y nos lleva al misterio, a la fuente de las fuentes, que es el Padre. Por eso que la mayoría de las oraciones, ya sea la oración colecta, como la oración de las ofrendas, como la oración comunitaria, concluye con esa expresión por Jesucristo nuestro Señor. Todos estos ritos introductorios tienen por función ir preparando el corazón para lo que es la escucha de la palabra, la mesa de la palabra. Tienen que pensar que en la Iglesia Católica, como decía, tenemos la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Si distinguimos, no es para separar, sino para vivirlas con más profundidad. La misa es una sola, pero tiene momentos que son importantes de percibirlos y vivirlos, ¿no? Lo primero es, como decía, la mesa de la palabra. Se la hace desde un lugar que se llama el ambón. Ambón significa en español un lugar elevado, un monte elevado. En el libro de Nehemías se dice: el sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea. Luego desde el alba hasta promediar el día leyó el libro en la plaza ante la puerta del agua. Esdras estaba de pie sobre una tarima que habían hecho para esa ocasión. El sacerdote Esdras con Nehemías vuelven después de la destrucción del templo, ¿no?, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Y lo primero que hacen cuando empiezan a reconstruir la ciudad es que encuentran un libro de la ley que estaba entre los escombros, lo sacan y lo empiezan a leer ante el pueblo, y lo hacen desde un lugar elevado. Esto la Iglesia Católica lo pone, también la Iglesia Protestante, nuestros hermanos luteranos y todos ellos le dan una dignidad a la palabra, porque no se trata de cualquier palabra, sino se trata de la palabra de Dios. El padre Kentenich, en el Espejo del Pastor, escribe 2 estrofas que las quiero leer, que son muy bellas y que te dan la pauta o te invitan a tener la actitud correspondiente para vivir este momento de la palabra. Él escribió, piensen en el campo de concentración: con los ojos de la Santísima Virgen contemplaremos los que nos relatan sencilla, clara y cálidamente las santas escrituras eternamente nuevas. Y esa mirada es la más profunda que pueda alcanzar ojo humano. Es muy bella las imágenes que utiliza, son muy bellas las imágenes que utiliza el padre Kentenich, donde habla primero, queremos tener los ojos de ella para contemplar la novedad perenne de las Sagradas Escrituras. Piensen que hace 2000 años que se escuchan y siempre nos renuevan y son renovadoras las Escrituras cuando encuentran un corazón abierto, ¿no? Y la segunda estrofa dice: Padre, purifica nuestras almas, haz que escuchen la palabra y realicen dócilmente todo lo que entonan en nosotros sus sones. Esto es del hacia el Padre. Padre, purifica nuestras almas.
Eso lo hace el sacerdote en una pequeña oración antes de leer el Evangelio, pero es también algo, es una invitación a todos nosotros, que purifique nuestras almas, y también el mismo acto de leer las Escrituras ya es purificación de nuestras almas, ennoblecimiento, si ustedes quieren, ¿no? Enriquecimiento del alma, digamos así. ¿Para qué? Para que escuchen la palabra y puedan realizar dócilmente lo que ella nos propone, ¿no? Para que ablande nuestro corazón, ¿no? Hay una parte donde en un salmo y también a Moisés le dice que no endurezca el corazón su pueblo, ¿no? O el pueblo elegido, para que Dios pueda modelarlo como arcilla blanda entre sus manos. Las lecturas es muy importante. Ha habido un gran cambio que tiene su origen especialmente o su centro en el Concilio Vaticano II. Los que tienen más años recordarán que muchas veces, que siempre la misa era en latín, y entonces había muchas partes de la Sagrada Escritura que no se hacían conocer al pueblo. Con el Concilio Vaticano II la Iglesia hizo todo un replanteo de lo que son las lecturas, las ordinarias, las extraordinarias y todo eso. Y por eso quedó, ¿no? Ya venía desde antes, pero ya quedó más estructurado, y lo más importante que hubo mucho más variedad de textos, ¿no? Con lo cual podríamos decir que aquellos que cumplen los 3 ciclos, porque son 3 años, tiene uno una visión bastante acabada de cuáles son los textos más importantes de la Sagrada Escritura, que como verán, yo tengo acá una Sagrada Escritura en la mano, es un libro voluminoso, donde se recupera tanto las experiencias del Antiguo Testamento como lo que fue la experiencia de Jesucristo nuestro Señor. La primera lectura, ustedes saben que es una lectura del Antiguo Testamento. Se trata, como decía, de abrir el tesoro del Antiguo Testamento, que es más grande que el Nuevo Testamento y evidentemente tiene toda una serie de otras experiencias que no recoge el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se sitúa en prácticamente 100 años entre la vida de Cristo y la vida de la Iglesia primera, ¿no? La Iglesia apostólica, ¿no? Eso es interesante. Entonces recogen muy bellas historias. Por ejemplo, ahora en estos últimos días estábamos escuchando la historia del patriarca José, que es trasladado a Egipto, que sus hermanos de alguna manera cuando hay hambre en Israel tienen que ir y hacen un reencuentro con todo lo que significa. Pueden leerlo en el Génesis. Entonces, muchas de estas historias muy bellas y de mucha enseñanza interior para crecer en nuestra fe, en nuestra caridad y también en nuestra esperanza, por así decir. El Antiguo Testamento, la lectura del Antiguo Testamento, fíjense, termina con la expresión palabra de Dios, ¿no? Te alabamos, Señor, dice el pueblo. Es la palabra de Dios que dirigió al pueblo escogido y que sigue dirigiendo a todo el pueblo, ¿no? Sean judíos y cristianos. Es muy importante, muy lindo, muy decidor, y también para percibir la sabiduría de Dios que en la Iglesia católica, en la ortodoxa, en la luterana, en las iglesias cristianas, por así decir, a pesar de que hubo herejías que intentaban hacer de que el Antiguo Testamento no fuera libro para nosotros de fe, siempre desde el vamos la Iglesia, ¿no?, lo tomó en su totalidad, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego de eso viene el Salmo, que es un eco generalmente a lo que es la lectura que se escuchó antes. Por eso es bueno no cambiarlo al Salmo, por así decir, por un canto, salvo que ese canto tuviera que ver algo con la lectura, ¿no? Hay salmos que también uno los puede cantar, hay cosas que en el Google todo eso se puede encontrar, ¿no? Y el Salmo, como decía, es un eco a la palabra, ¿no? Es un eco a la palabra que hemos escuchado antes.
Después del Salmo viene la segunda lectura. Estoy especialmente hablando del domingo. Segunda lectura, Evangelio. El domingo tenés primera lectura, segunda lectura y Evangelio. En los días de semana, ordinarios se llama, tenés solamente la primera lectura y el Evangelio. En la segunda lectura generalmente se la toma de las cartas neotestamentarias. O sea, las cartas de San Juan, de San Pablo, de Santiago, el Apocalipsis, son todos textos que nacen después de la experiencia del paso de Cristo por la tierra. Por eso son muchos textos de San Pablo que muchas veces en las lecturas de domingo son un contrapunto al Evangelio y a la primera lectura, que generalmente tienen una coincidencia en los motivos, ¿no?, que presentan al creyente. ¿Vieron? Si el Evangelio y el Antiguo Testamento hablan, por ejemplo, de la providencia, posiblemente la segunda lectura no toque ese tema, sino que toque otro tema, la caridad, vaya a saber qué cosa. ¿Vieron? Esto es importante para descubrir la riqueza. Siempre tienen que pensar que la Sagrada Escritura es como una gran sinfonía, ¿vieron? Y va planteando tonos nuevos, música nueva, para que nuestra alma pueda percibir sus sones, usando esta imagen. Antes del Evangelio se hace o se canta el Aleluya. Aleluya es una palabra hebrea que significa alabad a Yahvé, Alelu Yahvé, ¿no? Se trata de alabar a Yahvé, alaban a Dios. Y ese alaben a Dios, ese aleluya, ¿no?, que se lo canta muchas veces, una de las palabras que la liturgia cristiana tomó de la liturgia judía, ¿no? Es un momento que presenta, es el prólogo de apertura a lo que va a ser el Evangelio, ¿no? El Evangelio es, como sabemos, la buena noticia, ¿no? Es la palabra de Dios en palabra humana, ¿no? No es una palabra cualquiera, sino es la palabra del Señor. Y más precisamente es la palabra de Jesús, ¿no? Por eso se dice, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, gloria a ti, Señor, se termina. Ya no es solamente Dios, sino el Señor, el Kyrios, el Mesías. A Él queremos glorificar en el Evangelio, ¿no? Y ahí se los toma de los 4 Evangelios, los 3 sinópticos y San Juan. Generalmente los Evangelios van teniendo, de acuerdo al año, al A, B o C, va a tener un evangelio, o va a ser el Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Marcos, o en su defecto el Evangelio de San Juan. Cada evangelio tiene su propia originalidad, su propia perspectiva, los grandes temas que preocupaban al evangelista y que sacó de su tradición. Pero todos los evangelios, es importante, forman un único evangelio porque nos hablan de Jesús nuestro Señor. Luego del evangelio, la Iglesia recomienda, es una indicación del concilio, de que haya una homilía, ¿no? El sentido de la homilía es doble. Por un lado, clarificar qué es lo que se escuchó en el Evangelio, tratar de interpretarlo y por sobre todo invitar a las gentes y a los oyentes a una aplicación del Evangelio. No solo al oyente, sino también al sacerdote, ¿no? A todos, que esa palabra no caiga en un saco roto o en una tierra estéril, sino que eche raíces y pueda influir sobre nuestra vida. Luego del Evangelio viene algo que es muy importante. Antes de eso me voy a detener. Qué importante es descubrir que el Evangelio, cuando nos tocó el alma, o la homilía cuando nos tocó el alma, tenemos que seguir meditando sobre ello. El padre Kentenich, en El espejo del pastor, decía: también encontraremos material de meditación en la misa de cada día. Las lecturas ofrecen alimento al alma y marcan la orientación de la misa.
O sea, lo que el Padre nos dice es que ojalá que aprovechemos las lecturas como meditación, ¿no? Y los motivos de meditación para nuestro día. Y ahí es muy importante aprender a descubrir aquellas cosas y aquellas realidades donde percibo la brisa del Espíritu que me está acicateando, que me está motivando y que me está moviendo a detenerme en aquello que escuché. Por ejemplo, tomemos en Emaús, la escena de Emaús, cuando el Señor dice, y los reconocieron al partir el pan, dice San Lucas. O sea, el detenerse y el tratar de rumiar eso, si me tocó el alma. Cada día, como me decía una señora, me llevo algo del Evangelio o de la homilía. Entonces no dejemos pasar simplemente eso, sino conservémoslo en nuestro corazón y rumiémoslo como hacía la Santísima Virgen. Decía que después del Evangelio viene algo que es muy importante y que tiene su sentido que esté ahí, que quisiera descubrirlo y revelarlo ahora, que es el credo. El credo es la gran respuesta de fe del pueblo cristiano ¿a qué? A esa palabra que hemos acabado de escuchar. Y el credo es fundamental, ¿por qué? Porque nos une por encima, fíjense, de países y de tiempo. Este credo fue formulado allá por el año 380 después de Cristo por la primera iglesia y es, en este caso, nosotros en América Latina rezamos especialmente el credo apostólico, porque está el credo niceno-constantinopolitano, que ese sí es el credo grande que de vez en cuando se lo reza. Yo me acuerdo que en Roma rezábamos el credo niceno-constantinopolitano todos los domingos. Pero acá en Argentina rezamos el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso es una vez, si uno se quiere preguntar, bueno, ¿y en qué creo yo? Bueno, volvé a leer el credo, volvé a rezar el credo, ¿no? ¿Y el credo qué es lo que te da? Te libera del aislamiento, te libera del individualismo, y especialmente de hacerte una fe al tamaño de tu bolsillo. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque abre aquellas grandes convicciones que conforman el entramado de nuestra fe. Y no de una fe pequeña, sino una fe que hunde sus raíces en Jesucristo, inclusive mucho antes. ¿Vieron? Y que te da todo un marco para todo esto. Ojalá que entonces descubramos que nuestro credo, cuando lo hago, y lo hago junto con toda la iglesia, me sienta introducido e inserto dentro de la gran familia eclesial que, como digo, nos une a lo largo de las naciones y continentes, ¿no? Y también nos une a través de los tiempos, ya que es un credo, ya les decía, que viene del año 350, más un poquito después, 380 después de Cristo. Luego el credo, lo último con lo cual se cierra la mesa de la palabra, es lo que se llama la oración universal u oración de los fieles. Esta oración universal u oración de los fieles fue recuperada por el Concilio Vaticano II y lo volvió a imponer para que realmente haya las grandes peticiones universales. Hay una cierta estructura que muchas veces es bueno respetar de la oración universal. Primero por los gobernantes, por la Iglesia, por los gobernantes y el pueblo, por intenciones especiales. Pero es importante esto como la expresión de la oración del pueblo. Generalmente lo hace un lector o lo hace alguna persona que en nombre de todos hace la oración universal. Lo mismo había olvidado en las lecturas, tanto en la primera lectura como en los salmos, como en la segunda lectura, hay personas que no pueden, sino que deberían leer, porque es una expresión de que no solo el sacerdote es el que ocupa el centro
de la Eucaristía, sino que la Eucaristía es algo conjunto, es como una gran sinfonía donde cada uno tiene que tocar su propio instrumento. Les dejo como inquietud este segundo encuentro, o como tarea de este tiempo, de detenerme y gustar algún momento de la mesa de la palabra. Muchas veces es bueno, quizás al principio puede ser algo demasiado consciente, pero no hay ningún problema, pero en el sentido de realmente de tomar algún momento de la mesa de la palabra y cultivarlo durante un tiempo. Por ejemplo, el momento del perdón, que no pase o resbale ese momento, sino que sea para mí importante, o el momento del Evangelio, o el aleluya. Bueno, cada uno tendrá que ver ahí donde repica el corazón, donde los sones del alma están más fuertes para aprender a cultivarlo.